y ya son 29 los innings que tienen los Yankees de Nueva York sin poder anotar una carrera. Ayer sucumbieron nuevamente por blanqueada ante Los Ángeles Angels con marcador de 4-0. El venezolano Luis Rengifo conectó sencillo que trajo a Logan O'Hoppe con la primera carrera. Los Angels anotaron 2 más en el tercer inning y una en el séptimo para completar la blanqueada. Los Yankees solo pudieron sonar 4 hits, todos al abridor y ganador Kyle Hendricks. El pitcher venezolano Antonio Senzatela lanzó 5 innings donde permitió 3 hits, regaló 3 bases por bolas y aunque usted no lo crea, los Nacionales de Washington no le hicieron carrera, llevándose la victoria para los Rockies de Colorado, que hilvanan su tercer triunfo y es la racha más larga en la temporada. El segunda base venezolano Thairo Estrada batió un jonrón solitario en la parte alta del segundo inning para igualar las acciones. El catcher Hunter Goodman de los Rockies, que lo tenemos en el fantasy, disparó jonrón de 3 carreras para colocar el marcador 6-1 a favor de Colorado. También se llevó 3 ponches. Los Rockies ganaron el encuentro 10-6. Los Cachorros de Chicago siguen con paso firme. Ayer vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 5-3. Pete Crow Armstrong botó la pelota en la baja del octavo inning para el jonrón 19 de la temporada. Los Cachorros ahora tienen 6.5 juegos de diferencia con Milwaukee. Los Reales de Kansas City cortaron la racha perdedora venciendo a los Rancheros de Texas, apoyados por gran labor del lanzador derecho Zach Lugo, que laboró por espacio de 6 innings con 3 hits, carrera limpia, boleto y 9 abanicados para dejar su marca en 4-5 con 3.05 de efectividad. El marcador final, 6-1. Pero Salvador Pérez se fue de 4-3 con 2 jonrón para llegar a 8, doble y 4 impulsadas. Los Cardenales de San Luis apalearon a los Medias Blancas de Chicago 12-2. Los Pájaros Rojos hicieron rally de 5 carreras en el segundo inning para despegarse en el marcador y garantizar la victoria. Juan Soto puso adelante a los Mets de Nueva York en el propio primer inning con su cuadrangular 14 para inaugurar la pizarra ante el lanzador Spencer Schwellenbach, recomendado en nuestro fantasy, el cual laboró por espacio de 7 innings con 6 hits, 4 carreras limpias, 2 boletos y 8 ponches. Además recibió 2 cuadrangulares, uno de Soto se fue sin decisión. Los Mets controlaron las acciones 4-1 hasta la baja del octavo, cuando los Bravos de Atlanta hicieron 3 carreras con doble barrebases de Marcell Ozuna para empatar la pizarra y llevar el juego a extra inning. En el final de la décima, Austin Riley batió un fly de sacrificio para atraer a Luke Williams con la carrera de dejar en el terreno a los Mets. Javier Báez despachó los jonrones 8 y 9 de la temporada para guiar la victoria de los Tigres de Detroit sobre los Piratas de Pittsburgh 7-3. Por los Tigres, el derecho Casey Mize lanzó 6 entradas con 5 hits y 2 carreras limpias, además de ponchar a 4. Deja su récord en 7-2 con 2.98 de efectividad. Los Miami Marlins se desquitaron de la derrota sufrida en la jornada anterior contra los Phillies de Filadelfia para vencerlos 8-3. En el cuarto inning, Trea Turner dispara su 9º jonrón de la campaña y segundo en días consecutivos para poner la pizarra 2-1 todavía a favor de los Marlins de Miami. Perdió Jesús Luzardo, que ahora tiene récord de 6-3 con 4.41 de efectividad. Los Azulejos de Toronto dejaron tendidos a los Arizona Diamondbacks con back-to-back de Bob Bichette y Addison Barger. Brandon Pfaadt, pitcher del Fantasy, laboró por 5 innings, recibió 4 hits, 2 carreras y permitió el jonrón 9 de Vladimir Guerrero. Se fue sin decisión. Los Rojos de Cincinnati se impusieron 6-5 a los Mellizos de Minnesota. Los Twins se fueron adelante en la alta del tercero, pero Cincinnati fabricó 4 en el cierre del cuarto inning para irse arriba. Los Mellizos ripostaron con 4 carreras abriendo el sexto
y Cincinnati le volteó la pizarra en la baja de la misma entrada al fabricar 2 carreras para cerrar el marcador. Los Orioles de Baltimore frenaron a los Tampa Bay Rays al ganarles de visitante 5 carreras a 1. Los Orioles hicieron las anotaciones grano a grano, inaugurando el marcador en el segundo inning. Por los Rays, Junior Caminero impulsó la única carrera de su equipo. Los Guardianes de Cleveland dejaron atrás la barrida ante los Marineros de Seattle y comenzaron la semana con buen pie al derrotar de visitantes a los Gigantes de San Francisco y a su estelar lanzador Robbie Ray 3 carreras por 2, marcando además el debut de Rafael Devers con los Gigantes, luego de ser cambiado por los Medias Rojas de Boston. Devers se fue de 5-2 con doble impulsor de una carrera en el tercer inning. Los Astros de Houston no quisieron correr riesgos y evitar desde temprano una sorpresa como la de la jornada anterior, donde quedaron tendidos en el terreno al fabricar 9 carreras en los primeros 5 innings y borrar las aspiraciones de los Atléticos para imponerse con marcador final de 13 carreras a 3. Los Marineros de Seattle le devolvieron el favor a los Medias Rojas de Boston al blanquearlos 8-0. Seattle atacó temprano al abridor de Boston, Walker Buehler, al fabricarle 5 anotaciones en el segundo inning y expulsarlo del juego en el cuarto con 3 carreras más. Brian Wu se llevó la victoria al lanzar 7 innings, permitiendo un hit con 2 bases por bola y 6 ponches para dejar su marca en 6-4 y 3.12 de efectividad. Carrelay, que siempre lo tenemos en el fantasy, ayer sencillamente masacró el picheo de Boston al batear de 4-3 con 6 impulsadas, 2 anotadas, incluido un grand slam. Andy Pages fue el gran protagonista por los Dodgers de Los Ángeles, que volvieron a ganar a los Padres de San Diego y comienzan a escaparse en el primer lugar del oeste de la Liga Nacional. El cubano bateó de 4-4 con los jonrón 14 y 15, con 3 impulsadas y 3 anotadas para que los Dodgers ganaran 8 carreras a 6 y, aprovechando la derrota de San Francisco, ahora tengan 3,5 juegos de ventaja sobre el segundo lugar. Los Dodgers, con problemas en el picheo, se las han arreglado a punta de batazos para ganarle a sus rivales directos y comenzar a marcar la diferencia. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas.